Muy buenas, mis queridos legionarios, soy vuestro amigo Jorge. Voy a cambiar un poco la temática y es que ayer en la noche prometí que iba a subir un poquito el tema de AUS sin Autoplay, que para mí es muy corto y más, pero tras ver un video en específico decidí cambiarlo y lo tendrán para, no sé, más tarde en la noche o si no para mañana en la tarde, pero lo tendrán en el video de Nauter y Agustín 51, así que no se preocupen. En cambio voy a traerles un tema nuevo que tiene que ver un poquito con el tema que tiene que ver un poquito con la temática de lo que pasó con Bukele y demás, explicados por un tipo del cual ya vi uno de sus vídeos, me parecen buenos, pero uno en específico en el pasado no me terminó de convencer o no me terminó de agradar. Que ok, tendrá su perspectiva de la vida y su forma de ver las cosas y lo respetamos, pero sinceramente las comparaciones que hizo en ese video fueron ridículas. Y las que hacen este video hablando del tema de Bukele y su prisión en El Salvador me parecen tontas. Ok, es mi opinión, no tienen que estar de acuerdo con ella, no se ofendan si no les gusta y esto es una forma de atacarlo, sino de criticar de otro punto de vista un contraargumento contra lo que él dijo. Y las comparaciones ridículas que me parecen ridículas, así simple. Así que pues bueno, vamos a hablar del tema, vamos a discutirlo punto por punto y demás. Así que no olviden como siempre darle a like, suscribiros, darle a la campanita para estar todas las notificaciones, comentar en la caja de comentarios y también sugerirme temas ahí que quieren que hable en el canal. Y también no olviden seguirme en mi Facebook, que lo tendrán ahí, y compartir este video para que más gente la conozca, que estamos cerca de la meta de los 100 suscriptores. Así que, pues bueno, cualquier cosa, pues lo tendrán ahí. Como siempre, el Facebook está en la descripción y pueden ir a mi Facebook para básicamente ir y poner mis sugerencias en mi mural para que luego los resuba y hable el tema en mi canal acá. Sean bienvenidos más a la Legión de Héctor, soy vuestro amigo Jorge y vamos allá. Ok, gente, esto es sencillo. Por cierto, si son ofendidos o gente sensible, no veáis este vídeo y si te quedáis, es por el tema de bajo tu propia discreción, ¿ok? Pero vamos a decir simples hechos del tema. Bukele, o Nayib Bukele, para ser más concretos, es el presidente actual de El Salvador, de hace unos años ya, y pues su mandato me parece el mejor de todos los que tuvo ese país, porque ha mejorado su situación actual a una mejor que no tenía antes, sinceramente, y demás. Y todos sabemos cómo él trata a los criminales, especialmente a la Mara Salvatrucha y a las maras, que es como una forma general para llamar al narco, las pandillas, el crimen organizado, una forma así general. Por ejemplo, en Estados Unidos se le llamaba mafias típicas, como se dice, o gangsters, o carteles gangsters. En Latinoamérica en general, para llamar a los carteles en general, decimos carteles o narcos. Y en Japón, a los crímenes organizados o a las organizaciones criminales se les llaman yakuzas, y en China se les dice triadas, básicamente. Y así un montón de ejemplos. El punto es sencillo. ¿Por qué estoy considerando que lo que está haciendo Bukele está mejor y no? Sin duda alguna sí es muy duro y es un poco feo de ver, pero sinceramente hay que pensarnos poco a poco cómo es que llegó a esa situación. Recordemos que antaño, y es algo que estaba viendo desde hace un tiempo atrás, el tema de los vídeos de ciudades peligrosas, países peligrosos, etcétera, etcétera. Y un tema que se tocó principalmente es el tema de las ciudades peligrosas, y El Salvador puntuaba en ciudades muy peligrosas en aquella época. Tanto que literalmente la vida en este país era horrible hasta que llegó Nayib Bukele y puso mano dura, lo cual yo estoy a favor 100%. Y yo creo que ese es el punto. Poner mano dura al crimen organizado o al crimen general. Porque si pones una mano blanda, pues te la van a torcer hasta donde puedan. Y así, hay que llegar a ese punto, ¿ok? El chico cuestiona unas cosas que están bien, están mal. Tampoco está diciendo que lo que está haciendo Bukele esté mal, lo que sé. Pero los ejemplos que usa para criticar este sistema penitenciario y la forma que actúa Bukele me parecen ridículas sin nada que ver con el tema. Así que, pues bueno, vamos a tocar eso. Pero vamos a hablar por qué yo considero, y muchos deben considerar por qué el sistema Bukele sí funciona y por qué no es algo a corto plazo, como dice este chico del periodista genérico, que es un canal de un colombiano en YouTube, que puede ir a ver perfectamente, que hace reseñas también de películas. Pero básicamente resulta que obviamente si tratas a los criminales con decencia, respeto y con beneficio, pues ellos no van a aprender su lección y van a seguir cometiendo crímenes. El problema del crimen organizado en todos los aspectos, ya sea narco, pandillero, lo que sea, es que como los estados y los gobiernos son endebles y usan los derechos humanos para defender a esta gente y no hablo de cosas como el típico que te roban, yo que sé, unos dulcecitos o unos billetes de la tienda, sino hablo de criminales gordos. Las maras
tienen que entender a la gente, y es algo que este chico no entiende por lo visto, pero tienen que entender que las maras no son gente buena. Lo menciona, pero creo que no se lo toman lo suficientemente en serio y medio que un poquito los blanquea. No digo que esté diciendo que son inocentes, pero medio que los está teniendo más compasión y más trato justo con ellos y cuestiona más a lo que hace Bukele. Pero hay que entender, estas maras llevaron al país a una situación económica terrible, a una situación social terrible y a un sistema judicial de podredumbre. Hay que entender que muchos países de Latinoamérica están en el sistema de justicia que tienen porque, recordemos, muchos estados y muchos gobernantes o gente de poder de gobierno están asociados al crimen organizado. Por ejemplo, tenemos México, que está involucrado con el narco y todo eso, tanto que ni siquiera con las fuerzas militares puede poner orden en su propio país. Colombia, que está plagadísimo de carteles y literalmente sus gobiernos se auxilian en esa porquería. Y luego tienes Argentina, donde los políticos ayudan a los ladrones y los llevan a situaciones pésimas. Obtenemos el caso que lleva hace más de 15 años en Brasil con el PT, el partido de Lula da Silva, ya saben, ese partido del PT, que dio tantos beneficios legales a los criminales y a sus familias que literalmente han permitido que el crimen organizado sea tan libre de hacer lo que le dé la gana, al punto de que se volvió violento, propenso a expandirse y generar más daños sin consecuencias reales. Y ese es el punto. Si la ley fuera dura y severa, que es decirles, oigan, si cometen un crimen, el castigo va a ser caro. Mucha gente por necesidad roba o hace algunas macanas, no vamos a decirlo, no vamos a negar que eso es triste, y es cierto que mucha gente pobre o en general hace cosas por necesidad y a veces llega a estos extremos, pero no justifica en nada un crimen. Justificarlo no es válido. No es válido justificar un crimen, porque no hablamos que la mara salvatrucha hace estafas o roba cositas, no. Hablamos de un grupo que hace narco, que secuestra gente, que desaparece gente, que mata gente, vamos a decirlo así, y que V personas, AB personas y pro a personas. Y tienen un negocio de básicamente beneficiarse de la desgracia ajena, muchos negocios ilícitos que básicamente se basan en el sufrimiento ajeno para lucrarse. Y mucha gente del anterior del gobierno Bukele, anterior a él, antes que él llegara, estaba correlacionado con estos sindicatos criminales, con estas maras. Así que no podemos decir que esta gente de las maras es buenita o merece cierto respeto, no. El que mata, el que el que AB, el que trafica, el que hace todas estas macanas, no merece ningún tipo de respeto, porque tanto hablan del derecho de esta persona, de su derecho humano, cuando nunca han hecho nada por beneficiar o ayudar o reparar el daño de los derechos de la víctima o de las personas que han sido afectadas por estos criminales. Ese es el punto. ¿Por qué tratar bien a un asesino si mató a una mujer o a un hombre o a un niño o lo que sea por beneficio propio y no se arrepintió una miércoles? Tienen que tener una cosa de las maras, y es que como muchas organizaciones criminales se tatúan cosas no porque sea simbólico, porque sean bonitos los tatuajes, sino porque significan también en un cierto grado de muchos países que representan el daño que han hecho según sus crímenes. Si tienes tatuajes que eres un sicario, un matón, lo que sea, y pues bueno, eso lo usan como para presumir y un poco para presionar, intimidar a otras pandillas o a las propias autoridades. Y ese es el punto. Hay que entender que las maras nunca fueron buenas y no tienen nada de buenas. Regresaron de países de otras partes, principalmente Estados Unidos, pudiendo haber estado en la tierra de las oportunidades, y regresaron con tendencias de ser criminales. No son pobrecitos pobrecito que la vida le fue mal, que está mal psicológicamente, que rehabilitaron. No, hay gente que tristemente nunca se rehabilitaron y que son monstruos porque o la sociedad los hizo, como dicen en el típico discurso de Joker, o simplemente las circunstancias llevaron a que esa persona se volviera así, o simplemente nacieron o son así de enfermas, así sencillo. No vas a rehabilitar a alguien como Jeffrey Dahmer, Charles Manson, el carnicero de Denver, literal, no puedes rehabilitar a esa gente, está mal de la cabeza. No digo que hay que zapatearlos, pisotearlos cada 24/7, pero por lo menos no hay que tratarlos con el respeto que merecen, porque derechos humanos se los pasaron por el culo de varias víctimas que no tienen reparo alguno. Muchas de las gentes que han sido desaparecidas por las maras
no tienen ni sus cuerpos para ser enterrados. Las maras, con orgullo en sus tumbas, como antes lo hacían, ponían el nombre de sus pandillas y todo, enorgulleciéndose de que, fue enterrado un criminal muy peligroso y fue un gran criminal. O sea, enorgulleciéndose de eso. Y es algo que también tristemente en Latinoamérica hacemos muy mal, y es romantizar el crimen. Y es algo ridículo. Es algo rico. No es algo que viene haciéndose de la serie de Narcos y esas cosas. Viene haciéndose de hace tiempo. De hace tiempo se viene romantizando a los criminales. Muchísimo. Y hay que entender que eso está mal. No porque como digo, simplemente es el hecho de, no, es que ellos llegaron a este punto o hicieron tales vainas. No, es que literalmente es que ellos fueron conscientes de que estaban haciendo mal y sabían que estaban haciendo daño y se estaban lucrando del dolor ajeno, del sufrimiento y la muerte de otras personas. Y les valió. Les valió. Ese es mi punto. No puede ser tan injusto decir que esta gente merece ser rehabilitada cuando sus crímenes son horrendos. Por montones. Y eso principalmente. Si la ley fuera dura, como yo que sé en Singapur u otros países, entonces las consecuencias serían serias y la justicia sería más efectiva. Pero como no lo hacen por los derechos humanos que merecen estas personas, pero no las víctimas o las familias de las víctimas, pues se lo pasan por los cominos y entonces el grado de crimen se va bajando con el tiempo por tonterías como bajado por buen comportamiento, bajado porque tiene género tal, bajado por bla 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 y por tecnicismos baratos. No, que la persona que cometió el crimen que cometió reciba la máxima condena según el crimen que hizo. Ese es el punto. Tristemente en Latinoamérica muchos criminales por tecnicismo, por corrupción del mismo Estado o por varias cosas o movidas, básicamente salen. No pagan sus crímenes la gran mayoría y el resto que quedan pues apenas los pagan y luego salen y una pequeña minoría cumple la máxima condena. Es que de verdad es ser ridículo. Hay que ser ridículo, de verdad. Pero esa es mi posición. Yo considero que a los criminales no hay que tener respeto de nada porque ellos básicamente trataron a la gente como les dio la gana y cuando salen no han cambiado nada y siguen haciendo la misma mierda. Y no es por culpa que el Estado y el país no han mejorado. Es por culpa de ellos porque saben bien perfectamente que esa vida es mala y saben que hacen daño a otra gente, pero les importa un bledo y siguen haciendo, lucrándose y actuando de las mismas formas, de los mismos momentos ilícitos para hacer lo que les dé la gana, ya sea por diversión, ya sea por deporte, ya sea por beneficio propio, ya sea por lucrarse, ya sea por lo que sea. Y no me vengan con las cosas de que es que la gente es pobre, sufre por esto, no sé qué más. Hay mucha gente pobre que dignamente sale a trabajar limpiamente y no se mete en cosas sucias, en cosas de crimen organizado por ser la senda fácil, y que aunque le beneficiara, no se mete en esas vainas porque sabe bien que terminarán mal, o terminarán perjudicadas, o terminarán básicamente sus vidas jodidas. Ese es el derecho. Esa es la otra. O sea, mucha gente por desesperación, por ultra necesidad, en países pobres, en Latam, por ejemplo, pues básicamente hacer crímenes o trabajar para organizaciones criminales por ese mismo tema, o hacer temas delictivos o trabajos delictivos que pues son condenables, y es porque por extrema necesidad mayormente hacen eso, pero sabiendo que pueden salir perjudicados o salir mal parados, no solo ante la ley, sino ante esta gente que se asocian que son de bajo mundo. Así de sencillo. Pero vamos a cuestionar los que yo considero los 3 puntos exactos de por qué el periodista genérico, este canal colombiano, está errado y sus comparaciones ejemplares son ridículas, sinceramente. ¿Ok? Así que vamos a ver primera. Punto 1. Fascismo. En sus palabras dice que el fascismo es algo que impulsa y bla 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 y no sé qué cosa. Y es algo ridículo, algo payasesco, algo tonto. Bukele sí de derecha, pero repito, el fascismo no tiene nada que ver ni con la izquierda ni con la derecha. Y hay que entender que lo que hace, aunque sea patriótico, no está pintándolo como algo de fascismo ni nada. Es que este tipo, no sé si es populista, esta gente ridícula de pensamiento así, pero bueno, no sé, yo no quiero meterme con él. Pero literalmente decir que esto es fascista, esto es ridículo. Hay muchos regímenes fascistas que hacían las cosas como están y literalmente se beneficiaban del crimen organizado. Hay muchos partidos políticos, muchas organizaciones a lo largo de la historia que eran de corte fascista o de ideología fascista y hacían todo y a veces negociaban con los propios criminales. Eso es ridículo decir que, ay, no, es que Bukele es como algo fascismo y no tiene nada que ver, esto es estúpido.
Eso es estúpido. Entonces teníamos que decir, y él debería decir que la adoración al crimen organizado debe ser ridículo y el romanticismo del crimen debería ser condenable, tanto como el propio fascismo. Así que me parece ridículo el tema de meter el fascismo con esto del gobierno Bukele y su forma de actuar contra los criminales, me parece ridículo. Punto 2. La comparación de la prisión actual de Bukele con lo de los campos de concentración de judíos o del régimen nazi. Vamos a ser claros. No digo que la prisión sea bonita ni nada, pero eso se trata de una prisión. No ser un paraíso paradisíaco como en algunas prisiones hay, que no digo que todas son bonitas, pero tratan a los prisioneros a veces como si fueran huéspedes de hotel o no sé, me caga esa cosa. Supuestamente está ahí para condenar y sufrir por lo que ha hecho a otras personas, por los crímenes que ha hecho contra otra gente, y viven en algunos países de Latinoamérica, otros países del mundo, incluyendo en Europa, que luego hablaré de eso más adelante, como si fueran reyes o como si tuvieran beneficio de tener más cosas de las cuales no se merecen después de los crímenes que han cometido. Así digo yo. Y que compare la prisión, que no digo que las imágenes sean bonitas, pero compare esa prisión con lo que hicieron los nazis, es ridículo. Sí, los nazis, como todo gobierno fascista o todo gobierno en general, hacían cosas contra los criminales, obviamente, pero es ridículo la comparación que está haciendo con lo de los campos de concentración nazis de la época del 40, antes del 40, yo qué sé, con lo que tiene Bukele actualmente. Bukele no está castigando pobres inocentes o a una raza étnica ni nada, que eso tiene que ver con el fascismo también, lo cual es ridículo, lo que menciona el periodista genérico, sino está castigando criminales que hicieron actos tan delictivos y organizaciones criminales que han llevado a la desesperación y al caos en El Salvador desde hace años. Hay que entender eso. No son judíos pobres que están sufriendo el racismo y la xenofobia del régimen nazi. No son gitanos que también pasaban por lo mismo. No son homosexuales que están yendo a prisión por esa misma mierda que hacían los nazis. No son gente de partidos diferentes políticos, porque hay, aunque es una minoría, hay un partido político, una oposición contra Bukele. Y no es tan relevante, pero no están en prisión porque sí. No hay gente discapacitada en los campos de concentración había gente de ese tipo, discapacitados o gente con deformidades o con alguna cosa genética mal, fallos genéticos, lo que tú quieras, tanto físicos, mentales o psicológicos, y lo mandan a mí para exterminarlos y demás cosas. Y yo digo, ¿tú qué esperas? ¿Tú qué esperas? Eso eran los nazis, pero Bukele no es un nazi, y menos un fascista como lo está pintando periodista genérico. Y yo no le hablo por ser salvadoreño ni nada, me vale, yo soy boliviano. Y yo les digo que aquí muchos criminales salen al día siguiente después de cometer el crimen que hicieron. Hay algunos que reciben condenas ridículas cuando cometieron crímenes tan atroces que te dejan con la boca abierta. Es que me parece ridícula la comparación que hace con esto. O sea, nada que ver una cosa con otra. Un campo de concentración del Holocausto no es lo mismo que una prisión que está haciendo castigar a criminales de poca monta, que son malos, que saben lo que hacen, que supieron los crímenes que han hecho y el daño irreversible que han hecho mucha gente de su país. No me vengan con esa ridiculez de comparar, que este tío compare un campo de concentración con una prisión donde hay criminales de muy mala espina. Es ridículo. El tercero, y creo que el más importante, es comparar lo que es una prisión ideal y literalmente parece un puto hotel, porque sé que hay prisiones en Suiza, en el norte de Europa, como países bálticos, que tienen las circunstancias como si fueran hoteles y ay, qué bonito que debe ser la prisión así. No, discúlpame, un criminal no merece respeto ni comunidades después de las atrocidades que ha hecho. O sea, un violín merece, después del acto que hizo, merece ser tratado como un rey, como lo está haciendo, y disque rehabilitándose. No, discúlpame. En un momento Bukele, como él menciona, intenta decir que va a cambiar a los criminales y no sé qué. No, va a mandarlos a prisión y van a cumplir la sentencia que tienen que cumplir. Y van a ser tratados como merecen ser tratados, como criminales, no como personas, porque ellos perdieron el hecho de llamarse personas en el momento que mataron, hicieron lo que hicieron con la población de su país y faltaron al derecho humano de esa gente, esas víctimas. Lo cual me parece ridículo. Y discúlpeme, repito, no todas las personas que han cometido crímenes se pueden rehabilitar. Hay algunas que sí, pero hay otras que no, o porque no les importa, o porque simplemente mentalmente ya son así y no puedes cambiarlas. Y que van a regresar a hacer las mismas cosas porque se lucran de eso y porque se benefician de eso y les gusta hacer eso. Es ridículo que me use la comparación de una prisión modelo de Europa
como lo que está en los países bálticos, por ejemplo, porque la razón ahí es porque el crimen organizado no prospera ahí porque los beneficios de hacer las cosas legalmente son más lucrativos y más garantizados que hacerlo ilegalmente. Así que fácilmente, sí, sé que hay presiones, pero están menos reducidas y menos llenas porque básicamente no hay ninguna complicación de hacer las cosas y ganar dinero y lucrarse. No hay necesidad de hacer tales cosas porque la necesidad en esos países no llega en ese extremo. A diferencia de la TAN, que se creen que el crimen organizado, por no cumplir consecuencias de sus actos o por querer que ganaras dinero haciéndolo del modo fácil, o sea, cometiendo crímenes, lucrándote del crimen, entonces pues llega a ese punto. Ese es lo que me estoy refiriendo. Y lo vende como si, ay, no, es que esas prisiones son buenas porque rehabilitan a las personas y demás. No, hay gente que no merece ni salir a ver la luz del sol. Violines, asesinos, traficantes, narcos. Esa gente no merece ni un respeto humano ni merece un trato ejemplar. Hay prisiones en Latinoamérica que básicamente dejan a salir a criminales como si nada y que los tratan como si fueran reyes, como hospedantes de un hotel. Les dan básicamente celulares, televisión, comidita rica y hasta sillones, lo cual me parece ridículo. Una prisión debe ser dura y ejemplar. Hay que enseñarles a la gente en general que el hecho de buscarse la vida por el crimen va a traerles consecuencias graves a la hora de ser juzgado. Hay que tener mano dura con el crimen para que no prospere. No mano blanda, ni dejar que la corrupción llegue a sus cosas y ni lucrarse a través del crimen. Porque si no, entonces la gente seguirá haciendo eso por la vía fácil y van a terminar envueltos en el crimen, o directamente pensarán que hay que acostumbrarse a que el crimen sea pan de cada día y las desgracias que trae el crimen organizado nos condenen a todos, pero hay que vivir con ellas, lo cual es ridículo. Y me parece que el ejemplo que hizo Bukele con su nueva aparición es el más ejemplar que pudo, y que estas comparaciones ridículas que hizo el periodista genérico de Colombia me parecen muy tontas y muy sosas, porque no tienen nada que ver una cosa con la otra, y este medio blanqueamiento hacia el crimen me parece estúpido. Que te condenen por lo que has hecho y que sufras las consecuencias. No pidas respeto porque el respeto se gana, y tú te ganaste el desprecio y la denigración de la gente porque hiciste algo tan horrible que no merece respeto. Nadie va a respetar a Charles Manson después de la porquería que hizo. Nadie va a respetar a Jeffrey Dahmer después de la porquería que hizo. Nadie va a respetar a los narcos y demás que han hecho atrocidades y han lucrado del crimen organizado, causando desgracia a gente que nunca podrán recuperarse. Así que discúlpeme, pero para mí el criminal merece ser tratado como lo que es un criminal. Y punto. Así sencillo. Pero esa es mi opinión. Y ahora es su turno, si creen que estoy equivocado, no sé qué, o si consideran que sí es cierto y que Bukele ha hecho lo mejor y demás. Cada quien puede verlo como ustedes quieren y demás. No olviden, como siempre, suscribirme temas en la caja de comentarios, también mi mural de Facebook, de mi propio Facebook, que lo tendrán anotado en la descripción. Y también no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir y demás, y darle a like, como siempre, y demás. Les agradezco por el apoyo. Nos vemos mañana, cuídense mucho, me despido. Y hasta la próxima. Bye bye.